Este programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Hola, buenos días, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están todos? Hoy es jueves 29 de noviembre y esto es Aquí se habla libertad, un programa de Pedro Uruchurtu, hoy en la conducción de Egmalí Maucó y Dinora Hernández, su servidora. Pero en cabina nos acompaña un excelente amigo con quien vamos a estar conversando y es Anderson Riverol, especialista en comercio exterior. Con él vamos a hablar. Recuerden que llegamos a ustedes gracias a la pionera RCR, nos pueden contactar a través de el 0212-482-9750, por el Dilo 3456, costo $1 más básico más IVA, el Twitter, el Periscope, @RCR750, nos puede ver por rctv.b porque somos el canal que se ve. En la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción el Ángel Kenyer Jaramillo y en los controles el simpatiquísimo César Arteaga. A continuación nuestro editorial Libertad. Editorial Libertad. La libertad siempre es victoriosa. La libertad siempre ha tenido enemigos, que no se quedan exclusivamente en lo ideológico, como lo son el socialismo y el comunismo, sino que también abarcan prácticas y manera de hacer políticas asociadas al populismo, el estatismo, al militarismo, a la corrupción y hasta el crimen internacional. Frente a esto, no hay otra opción que entender que la libertad debe ser defendida a diario. Sí, es una tarea de todos los días, porque sus enemigos también acechan a diario, incluso aunque la libertad tenga victorias en diferentes espacios. La libertad es inherente al ser humano. Siempre buscaremos la manera de intercambiar entre nosotros, así nos impongan controles y barreras. Esto porque, entre otras cosas, la libertad siempre es victoriosa. Y aunque existan controles para todo, siempre los individuos buscarán evadirlos para relacionarse. Los esquemas de libertad siempre son los que brindan los mejores resultados en materia de crecimiento y prosperidad, así como de institucionalidad democrática y transparencia. El libre comercio no escapa de ello en un mundo cada vez más globalizado, de fronteras cada vez más porosas y en donde la tecnología gana terreno en las relaciones humanas a todo nivel. Es por eso que los regímenes socialistas y autoritarios siempre buscarán acabar con todo lo que brinde autonomía al individuo, al emprendimiento, a la economía y a la vida en general. Frente a la libertad, instauran más controles y persecución, para volver a los ciudadanos y a las instituciones dependientes de los privilegios y los mecanismos de sometimiento de la sociedad, para que obedezcan. Por eso, todo empresario, todo emprendedor, todo ciudadano que sobrevive y que desobedece es una llama viva de la libertad que habita en todos inherente e ineludiblemente. La libertad siempre es victoriosa. Hermoso editorial, Egmalí, muy agradecida por tu lectura, pero además es reflexiva esta lectura. Egmalí, así como la libertad, la dignidad es inherente también a la persona humana. Sí. Yo muchas veces he escuchado personas decir, bueno, mira, que tienes que darle un trato digno a X o tal persona porque es una dama, porque es una mujer. Las mujeres lo agradecemos, pero entendemos que eso es la persona humana la que merece respeto. En ese sentido, y como es el socialismo el que trata de aniquilar esa libertad, hablemos del país que amanece hoy. Vamos a presentarle a Venezuela y a nuestra audiencia, a quien saludamos desde ya, la radiografía país, la Venezuela que tenemos. Egmalí, a 100 días del plan económico de este régimen, el país continúa su protesta. Inclusive tú y yo acabamos de presenciar una al frente del Ministerio de Educación. Los docentes estaban de nuevo en las calles protestando, pues, por toda la situación que ha venido, ¿no? Y es interesante destacar,
ignora, justamente que veníamos comentando esto de que hay una oleada de protestas de nuevo en el país que no solamente responden a un tema en específico, como lo vimos hoy en el Ministerio de Educación, sino que va más allá, o sea, son ya diversos temas, y esos diversos temas significa que esto estuvo planificado desde un principio por el régimen. Es decir, que la solución no es que, bueno, vamos a abrir las vías para que haya gas, o vamos a abrir las vías para que el sector educativo pues pueda tener, no sé, reivindicaciones de repente a nivel salarial. No, ya no se trata de eso, ya hay algo más allá, y es que el régimen definitivamente se tiene que ir, como nosotros lo hemos dicho en Venezuela. Y es tan cierto lo que tú señalas, que ya no se trata de una protesta reivindicativa, una protesta salarial, porque ¿qué pasa? Te suben el sueldo y a los 8 días hay una desalarización, ya eso no compra. Entonces la protesta es por fuera Maduro. Colapsa el metro de Caracas. En estos días los usuarios metro hemos visto cómo señalan, pasan los vagones apagados, te desalojan trenes, te hablan de arrollamientos, te hablan de una cantidad de factores, pero además en los torniquetes ya sencillamente no estás pasando el ticket, hay deterioro porque ese es el colapso de los servicios. Falla también el internet, no hay gas, las protestas colapsan y el país no espera. Ekmalí, y más tarde voy a querer que Riverol también nos explique un poco esto. Resulta que ahora las empresas chinas también metieron la mano y hay por ahí un caso de soborno con directivos de PDVSA. Sí, bueno, una vez más se abre la caja de Pandora, ¿no? Como digo yo. La verdad es que yo creo que muchas de las personas hoy entienden que el país prácticamente por manos del régimen ha sido entregado a los chinos, al sistema o al sistema de gobierno chino, porque realmente el régimen es eso lo que ha venido haciendo, ¿no? Los casos de corrupción que hay, y como yo siempre lo comento, es solamente lo que uno puede ver hoy en día, claro. Es solamente una fachada. O sea, imagínate la cantidad de casos de corrupción, de dinero que hay allí, que realmente se va a abrir de alguna u otra forma en algún momento, y vamos a ver caso por caso qué es lo que hay allí, ¿no? Y bueno, impresionante, porque en el caso también del tema de PDVSA, bueno, lo podemos conversar más adelante también con Anderson, es una industria que ya está destruida, y está destruida por manos del régimen además. Así es, pero cada vez que estos casos afloran y que sabemos que apenas es el inicio de una madeja que puede, sin lugar a duda, estarse aguas abajo destapando, pues en este momento está en el tapete el caso Andrade Gorrín. Nosotros responsablemente no podemos eludir que el tema está allí, y que además Venezuela, los que robaron, confesaron. Están confesos. Aquí no se trata de una especulación. Es por eso que responsablemente la fracción 16 de julio solicitó a la Asamblea Nacional, o ante la Asamblea Nacional se debatiera y se creara una comisión especial para el estudio de todos estos casos. Aquí no pretendemos juzgar, no manejamos listas, no estamos sobre el interés de perjudicar a un particular, pero sí de que se conozca quién, quiénes y cuánto fue quien ocasionó este daño al patrimonio nacional, porque mientras que eso sucede, nuestros niños dejan de ser vacunados, mueren por desnutrición, y es todo un drama social. Cada vez que se plantea un caso de corrupción, Venezuela tiene que recordar necesariamente que las muertes de los niños, de los ancianos, de la falta de medicina, de la falta de comida, y que cada vez que se va uno de nuestros hermanos por la frontera, sencillamente porque este país fue destruido, porque fue saqueado, fue robado. Sin lugar a dudas que en la Asamblea Nacional le corresponde llevar a cabo esta investigación, y vamos a aprovechar para reconocer el trabajo de la Comisión de Contraloría, que ha venido adelantando este trabajo desde hace mucho tiempo. Y debo hacer necesariamente una salvedad acá. En una de las intervenciones se pretendió decir que la fracción 16 de julio desconocía el trabajo de la Asamblea Nacional. No, señores, es que cada investigación produce un informe. No se trata de que vayamos o no vayamos, porque pueden revisar las listas de asistencia sencillamente. No solo vamos a la Asamblea Nacional, sino que entendemos el trabajo. Lo que estamos exigiendo es mayor contundencia, de manera que nadie se puede sentir disgustado porque le pidamos que se investiguen los casos de corrupción. Exactamente, ese es el rol, además de ustedes
ustedes como legisladores, ustedes allí en el Parlamento, que bueno, yo pienso que ustedes también están haciendo una labor titánica y además fundamental, denunciando este tipo de casos. Lo veíamos también semanas atrás con la denuncia a lo que era declarar a Zapatero persona non grata, y ustedes fueron los que pusieron ese tema sobre el tapete y de alguna u otra forma se trataba como de no darle preponderancia o no darle importancia al tema, y realmente que sí lo es. Y ahora también ustedes llevan a la batuta y protagonizan esta parte de poder discutir estos casos de corrupción en cuanto a la vinculación de Gonrín y Andrade. Y bueno, qué importante saber que ustedes están organizados y que además están exigiendo lo que realmente tiene que hacer y cuál es el deber además del Parlamento, ¿no? No, y que en honor a la verdad debemos reconocer que al igual que el caso Zapatero, la plenaria de la Asamblea Nacional aprobó la constitución de la Comisión Especial. Ahora le pedimos solamente a los parlamentarios, investiguemos en adelante. Quiero señalar también en otro aspecto que mientras que esto sucede, dice el señor Cabello, parece descabellado, ¿no? Pero lo dice, que es que todo esto es una mampara para destruir el legado socialista de el presidente fallecido Hugo Chávez. Parece mentira cómo pueden banalizar todo como una trampa, como una mentira. Están hasta el cuello y siguen manipulando, y pues como decía un viejo sketch, ¿a quién engañan? Sí, es cierto. Y justamente acotando también a lo que estás comentando del caso de Diosdado Cabello, de Ignora, se hizo también referencia el día de ayer al caso del Nacional, ¿no? Ah, sí, que bueno, ahora el edificio del Nacional, pues entonces ya como no proceden a pagar esa deuda, que en realidad no es ninguna deuda, en realidad es que ellos están justamente atacando como siempre a la propiedad privada y atacando en este caso al Nacional en pleno. Bueno, sencillamente él dice que él quiere hacer del edificio del Nacional una universidad. ¿Y quién es él para decir eso y para además meterse con lo que es la propiedad privada? Pero además, ¿sabías que la universidad que quiere montar el ciudadano en cuestión es de comunicación social? Me imagino que el decano será él y el rector será Gorrín. Es terrible realmente lo que vemos en estas últimas horas, ¿no? Que además es prolongado, porque no es que esto es desconocido o que no se ha venido dando en estos últimos años, sino que sencillamente es el descaro, claro, el vil descaro, cada vez más en su mayor proporción, claro, por así decirlo. El cinismo hecho gente. Sí, mira, sí, chica, pero en medio de tantas cosas, y que hay elecciones. Dicen por ahí, y bueno, y hay unos que andan buscando votos, dicen que van para las municipales, pero mientras eso sucede, mientras algunos creen que hay elecciones, que van a ganar y que este régimen le va a entregar algunas parcelas, porque ellos hablan de defender espacios. Bueno, que por cierto, a propósito de eso, yo he venido diciendo que el único espacio vacío que hay que llenar es el del estómago del venezolano. Sí. Aquí hay una cantidad de espacios vacíos, y también el de la cama del hermano que se fue a buscar mejor futuro. Esa cama también está vacía, y me decía ayer Xiomara Sierra, que me pareció interesante, y me dijo, y también hay que llenar el salón de clase con los pupitres que están vacíos. Esos son los espacios vacíos, señores que hoy creen que este régimen les va a entregar unas elecciones en buena lid. Pero adicional a ello debo decir que mientras que esto sucede, a los muchachos de la FCU, a Marlon Díaz, que ganaron pues las elecciones de la Federación de Centros Universitarios de mi alma mater, aprovecho, bueno, decir, la Universidad de Carabobo, bueno, vino algunos que se hacen llamar TCJ, porque sabemos que ese es el TCJ de Michael, de Dos Pilitas, y dicen que no, que ellos tampoco ganaron. Entonces, bueno, aquí tienen servido el plato compañeros que van a las municipales. Eso es lo que van a suceder. Si pierden, arrebatan. Eso es con todo. Y bueno, y tú lo sabes, Ignora, tú que estás en la asamblea, es la proporción de lo que ellos han querido hacer con cada una de las instituciones, que es destruirlo. Y además, en el caso del UC particular que lo estás comentando, es justamente lo que le hicieron ustedes, montarle una Asamblea Nacional Constituyente al paralelo. Es decir, ellos ganaron sus elecciones universitarias, por así decirlo, en buena lid, como lo comentabas tú. Y bueno, sencillamente te monto un paralelo porque a mí me interesa llenar ese espacio. Entonces vemos allí también cómo las mafias hasta a ese nivel llegan, ¿no? O sea, cómo perpetúan hasta el sistema universitario. Y que los muchachos de alguna u otra forma, y lo comentábamos la semana pasada justamente en este programa, cómo los muchachos han sido ese sinónimo de resistencia y se han mantenido allí. Pero la verdad es que frente a esto tenemos un conglomerado de mafias articulados de manera
manera tal que se proponen destruir absolutamente todo. Claro, pero es que das en el clavo cuando lo defines como un articulado de mafia, porque estamos en un estado criminal que está regido por un sistema de mafia que ha penetrado todos los ámbitos del acontecer nacional y que están haciendo lo propio para llegar hasta donde no han podido llegar. Se están hasta parroquializando, porque aquí ahora están robando hasta los consejos comunales. Sí. No serán todos, pero sí son unos cuantos. Y en medio de esto, el señor Maduro, y que se quiere juramentar otra vez. Y que se quiere juramentar adelantado, ¿qué es lo que le pasa? ¿Cuándo se va a juramentar si él es ilegítimo? No, finalmente que este es el panorama que tenemos, esta es la radiografía país, no sé si me indican corte ya los muchachos para que podamos venir con ustedes, que tienen un tema muy interesante y que de antemano les digo, yo vengo a aprender con ustedes. ¿Vamos al corte? Sí, vamos al corte y regresamos. Usted escucha, aquí se habla libertad, con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Les habla Rafael del Rosario, concejal de Chacao. La mayoría de los venezolanos dependen exclusivamente del servicio de transporte público para llegar a sus hogares, empleos o centros educativos y se ven obligados a hacerlo en unidades inadecuadas. Aparte de eso, sin efectivo, el Estado debe garantizar a sus ciudadanos un transporte eficiente, digno y accesible. ¿Qué esperas? Haz valer tus derechos. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneja. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Aquí se habla libertad, con Pedro Urruchurtu, por rcr.tv, la radio que se ve. Cuando son las 11:20 de la mañana, seguimos en el programa Aquí se habla libertad, un programa de Pedro Urruchurtu, pero que hoy tengo el honor de nuevo de compartir. Mi nombre es Yadmali Mauco y me acompaña también la diputada de la fracción 16J, Dignora Hernández. Y hoy, bueno, tenemos un programa importantísimo, un programa además muy, muy refrescante, porque, bueno, justamente Dignora, ayer presentábamos nuestro segundo libro, nuestra segunda edición de Ideas para el Debate. Ayer presentamos nuestro segundo texto denominado 5 reflexiones sobre el libre comercio en el IESA, y bueno, tuvimos allí importantes intervenciones, además diferentes aportes de diversos puntos de vista, y además para nosotros representa un gran orgullo y un gran compromiso el hecho de que eso esté pasando, porque como partido político, Vente Venezuela, y no hay otro partido que realmente se esté enfocando en esto. Y es importantísimo además entonces resaltar esto, porque Vente Venezuela justamente está ofreciendo este segundo volumen de colección de las ideas para el debate, que además está concebida con el propósito justamente de evocar, a reflexionar, y no solamente a reflexionar, sino a dar esos puntos de encuentro que son importantísimos de alguna u otra forma para lo que va a ser la reconstrucción de Venezuela. Y en este sentido, pues, este libro para nosotros representa de verdad un esfuerzo enorme, ya que tenemos unos breves ensayos que bueno, nos hablan sobre lo que es el empresario, cómo son esos empresarios y esos emprendedores como agentes de expresión, de autonomía, de intercambio, de prosperidad, de libre comercio, y que además son los individuos de alguna u otra forma, como nosotros siempre lo decimos, los generadores de riqueza. Esa es la verdad. Y también importante, pues, tocar grandes temas como lo que son la competencia, lo que es el progreso realmente económico, cultural, y que de alguna u otra forma lo hemos sistematizado, lo hemos esquematizado y explicado además por unos grandes. Realmente tenemos aquí aportes de Antonella Martí, que es una gran amiga, además es argentina, pero además ella conoce muchísimo del tema Venezuela y además ha sido una gran persona que nos ha aportado. También tenemos aportes del profesor Víctor Maldonado, quien también es politólogo,
politólogo, él también fue director de la Cámara de Comercio de Caracas, también tiene un programa acá en RCR, Henkel García, que también vamos a estar conversando con él el día de hoy, Miguel Velarde, que además es economista, también viene de Bolivia, pero nosotros también decimos que es venezolano, prácticamente porque está con nosotros casi que desde el día 1 que esto ha comenzado, y además también tiene un gran aporte. Y bueno, por último, pero no menos importante, y el cual tenemos el honor hoy de tener en cabina a nuestro compañero Anderson Riverol, que él también hizo un gran aporte en este libro. Anderson Riverol, además, debemos decir que él es especialista en comercio exterior de la Universidad Simón Bolívar, y no solamente esto, sino que Anderson también se ha dedicado a lo largo de su formación a ahondar en temas sobre energía, petróleo, gerencia como tal, gestión pública, y bueno, ha hecho diversos diplomados y estudios en lo que es el IESA, la Universidad Católica Andrés Bello, de manera tal de que bueno, tenemos un gran aporte el día de hoy con él. Y además es parte del equipo nacional de formación de cuadros, así que bueno, bienvenido Anderson Riverol al programa. Muchas gracias, Enmalí, diputada. Bienvenido, Anderson. ¿Cómo estás, Anderson? ¿Cómo te sientes después del día de ayer presentar este gran libro? Bueno, ayer escuchábamos tus reflexiones, pero hoy también quiero que tú puedas exponer ante todos cuál es ese aporte que tú diste en el libro 5 reflexiones sobre libre comercio. A ver, la verdad es que estoy bastante contento, tanto por lo que es el libro como este aporte que está haciendo la Coordinación Nacional de Formación de Cuadros del Partido 20 a la Libertad. Al final, no solamente ningún partido actualmente en Venezuela que no sea 20 defiende las ideas de libre comercio, sino que al final yo creo que en las élites venezolanas una posición contra el libre comercio. Eran unas élites que les gusta de alguna u otra manera los privilegios, no les gusta el trabajo, tienen una mentalidad rentista. Entonces, este libro se presenta para una Venezuela que quiere un futuro realmente, y ese futuro sea con el sudor de la frente, trabajando, innovando, invirtiendo, y es la defensa del único sistema que funciona, que es el capitalismo. Entonces, este libro son 5 reflexiones de especialistas en distintas áreas, y mi aporte quizás es el aporte más filosófico, porque empieza a describir qué es la libertad, y que la libertad al final no es que cada quien haga lo que le da la gana. La libertad es ausencia de coacción y coerción. Entonces, las personas en los actos libres pueden decidir qué es su futuro, pero hay un límite para la libertad, y el límite de la libertad es la responsabilidad. Entonces, aquí, de hecho, hay varias reflexiones que yo coloco en el ensayo sobre Bertrand de Jouvenel, sobre Lord Acton, Ayn Rand, y por supuesto, el economista y profesor von Mises. Al final, ¿qué es lo que se quiere? Es mostrarle a Venezuela que efectivamente hay personas y hay organizaciones que están pensando la realidad como es y las soluciones como son. ¿Para qué? Para de alguna u otra manera que esta lección que ha sido muy dura, que ha traído el socialismo del siglo XXI, pero que se incuba en la socialdemocracia del siglo XX, que al final sea ese transformar. ¿Y ese transformar de qué? De la mentalidad del parásito a la mentalidad de quien crea riqueza. Entonces, estaría enfocado esto a que el venezolano tiene la posibilidad de resurgir. Y eso lo vemos en cada rincón del país. Ustedes en el principio hablaban de una Venezuela completamente destruida, de una Venezuela que hace aguas por todos lados. Hay una solución, la solución es el libre mercado, es el libre comercio, y es que las personas tengan responsabilidad individual. Y cuando venga alguien a decirle que no es así, lo identifiquen como una persona saqueadora, que lo que busca es engañar a la gente para apropiarse de las riquezas del país. Y aquí están todos los que tienen raíz confesional o raíz comunista.
A propósito de esta disertación, Anderson y Ekmalí, a mí me asalta una duda, ¿por qué la sociedad venezolana ha sido tan resistente? ¿Qué pasa con las ideas del libre mercado? ¿Y por qué cuando se nos dice que tenemos que producir con el sudor de nuestra frente y que no debemos esperar dádivas, inmediatamente sale uno que otro detractor de este tipo de actividad? ¿Por qué se ha sembrado dentro del ser humano esa concepción que socialista, que ya sabemos, como bien lo dice, que está incubada hasta, me imagino yo, en el currículum educativo? ¿Por qué nos cuesta tanto asimilar que es con el esfuerzo, con el trabajo, con la libertad individual que podemos hacer progresar el país? Pero más allá, progresar no de progresismo, ya sabemos que podemos desarrollarlo, sí. Pero más allá de eso, ¿cómo hacer para que hoy en día, luego de esta lección que bien señalas, que ha destruido el país, que es el socialismo, devenido en socialismo, pueda servir como una lección y pueda ser internalizada? Me preocupa salir de este régimen para volver a entrar en un socialismo. Totalmente. De hecho, la raíz de esto y el inicio viene de un golpe de Estado. Y el golpe de Estado de 1945 al presidente Isaías Medina Angarita. Cabe destacar que el presidente Isaías Medina Angarita era muy peculiar. ¿Por qué era peculiar? Porque en su gobierno no hubo ningún preso político, no hubo medios de comunicación cerrados, ni hubo personas desterradas. Entonces, las élites que se incubaron allí, que eran tendencia en principio comunista y luego fueron mutando hacia la socialdemocracia o hacia el socialcristianismo, estaban en contra de la forma como allí se llevaban las cosas. De hecho, puedo recordar el libro de El Padre de la Democracia, quien también participa como conspirador en el golpe de Estado del presidente Medina, cuando dice que para la legalización del Partido Acción Democrática se necesitó que ellos se vendieran como cancerberos del concepto de propiedad privada y del concepto liberal de familia. Entonces, al final, mucho antes de la mitad del siglo pasado, ya esta idea contra la propiedad privada, contra la libertad económica, ya vino por quien de alguna u otra manera instala bajo el golpe de Estado la democracia. Entonces, ¿cuál es quizá qué es lo que hemos vivido? Es que la sociedad venezolana ha sido engañada. Y ha sido engañada por muchísimos años. Ha sido engañada diciéndole que ella no es dueña de su futuro, de que ella no crea riqueza y de que somos ricos solamente por tener petróleo. Y la verdad es que la riqueza, más allá de los recursos naturales, está en la gente que crea esa riqueza, que trabaja, que se forma, que emprende. Y eso es lo que nosotros, creo, en este tiempo hemos aprendido con una lección muy costosa. Una lección muy costosa que, más allá del hambre, es la muerte, es la miseria. Pero que al final hemos aprendido, considero yo, casi que totalmente. Yo he venido escuchando de muchos de ustedes que Venezuela en su esencia es liberal. Explíquenme esto después de la pausa, ¿sí? Sí, cuando son las 11:30 nos vamos a una pausa en Aquí se habla libertad y volvemos luego con Anderson Riverol. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, exigió a los países de la región que eviten la consolidación en Venezuela de un Estado al estilo cubano. Cecilia García Arocha, rectora de la Universidad Central de Venezuela, reiteró que la Asociación Venezolana de Rectores rechaza la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia en la cual se anula el triunfo de Marlon Díaz como presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Carabobo. Lo que ellos están, el recurso de amparo, explicaba ayer la decana de la Facultad de Derecho, la doctora Lourdes Wills, ex magistrada de este país, que un recurso de amparo no puede anular
una decisión como la que hubo en este caso en la Universidad de Carabobo. Son elecciones, en este caso, estrictamente estudiantiles, si bien es cierto que se eligió también el cogobierno universitario, es decir, los representantes ante los consejos de facultad y el consejo universitario, que son juramentados por la comisión electoral de la universidad, en este caso de Carabobo. En el caso de la Federación de Centros Universitarios, quienes proclaman a los estudiantes ganadores o al estudiante ganador de la Federación de Centros Universitarios, de los centros universitarios de la Comisión Electoral Estudiantil, no tiene absolutamente nada que ver esa juramentación o esa declaración del ganador con las autoridades universitarias. Las autoridades universitarias no tienen competencia para decir, este es el ganador de la Federación de Centros Universitarios, lo cual en la Universidad de Carabobo no ocurrió. Fue proclamada el muchacho Díaz, el ganador, por la Comisión Electoral Estudiantil. Un nuevo tren con fallas afectó esta mañana a las operaciones en la línea 3 del metro de Caracas. En internacionales, China espera obtener resultados positivos del encuentro entre su presidente Xi Jinping y el de Estados Unidos, Donald Trump, que se celebrará en el marco de la cumbre del G20 en Buenos Aires. Y en los deportes, la final de la Copa Libertadores entre River y Boca se disputaría en el emblemático estadio Santiago Bernabéu de Madrid. 11:33. K-Export trae tu envío o carga desde USA hasta Panamá o Venezuela, o desde Panamá a Venezuela, y te la lleva a cualquier parte del territorio nacional. Los martes y viernes son los envíos aéreos, pero los jueves salen los envíos marítimos. Para contactarlos en Venezuela, llama al 0241-775-5575 o escribe al correo info@kexport.net. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. 11:35 de la mañana y seguimos en cabina con Dignor Hernández y mi persona Edmalima Ucó. Tenemos también en cabina el invitado Anderson Riverol y recordamos que hoy nuestra temática del día es el libre comercio, justamente hablando y reflexionando sobre la publicación que tuvimos en Mente Venezuela, que denominamos además 5 reflexiones sobre el libre comercio, donde tenemos importantes aportes y donde justamente hay una participación especial que creo que ya tenemos en llamada telefónica. Lo voy a presentar rápidamente, además que es un gran amigo de la casa. Él es Henkel García. Henkel García es instructor y analista financiero, además es magíster en administración, mención finanzas de la Universidad Metropolitana, egresado del Instituto de Superiores de Administración IESA. Es ingeniero químico de la Universidad Simón Bolívar y ha sido instructor en el área de finanzas en la Bolsa de Valores de Caracas y en el CIAP UCAP. Además, es director de Econométrica. Y justamente hoy Henkel nos va a comentar un poco sobre el aporte que tuvo importantísimo y valiosísimo, además, en 5 reflexiones sobre el libre comercio. Bienvenido, Henkel. ¿Cómo estás, Emily? Saludos también a Dinora y a Anderson y no sé quién más está por allí que habías nombrado. Un gusto estar con ustedes. Igualmente, Henkel. Saludos, Henkel. ¿Cómo estás, Henkel? Bueno, ayer justamente presentábamos este libro en el IESA y bueno, queremos que tú mismo le comentes a todos los que nos están escuchando el día de hoy por qué te motivaste a escribir para este tema tan importante y básicamente en qué te inspiraste para dar este aporte.
Varias cosas, ¿no? La Venezuela de hoy, y yo creo que de manera forzada, no solamente la Venezuela de hoy, yo creo que la Venezuela de las últimas décadas te lleva, te obliga a pensar en temas liberales, ¿no? Y liberales porque el atentado o las restricciones que tenemos hacia nuestras libertades es clara, entonces, bueno, te anima, ¿no? Intelectualmente a investigar sobre temas. Y a esto yo lo mezclo con una actividad que hago, que es, nosotros somos en Econométrica una consultora de empresas, y también Econométrica es per se una empresa, ¿no? Entonces, mezclar estas dos cosas me parecía que era lo que yo podía aportar para esta iniciativa, que es grande, que fue súper positiva, y lo que vivimos ayer a nivel de discusión también me pareció muy rico desde el punto de vista intelectual. Entonces, para mí se me hizo relativamente fácil, y también es algo que estaba compartiendo de manera recurrente en redes sociales, bueno, con personas que realmente ven al empresario como enemigo, y cuando es todo lo contrario, ¿no? Y lo comentábamos ayer, el empresario es un factor fundamental, es un pivot para lograr el desarrollo y el bienestar de todo un país. Y voy un poco más allá, también es fundamental para que la gente se supere, para que la gente logre todos sus objetivos, porque sea o trabajando para una empresa o formando su empresa, eso ayuda a tu desarrollo individual, a tu desarrollo profesional, a tu desarrollo como individuo, que a veces se pierde en la abstracción de lo que es el colectivo, pero que al final todo se traduce en la felicidad y en los logros que individualmente podemos lograr, y que esos logros individuales al final se transforman en un bien colectivo, ¿no? Que es lo que el marxismo no logra ver. El marxismo trata de poner lo colectivo sobre lo individual, y que es una idea que también conversábamos el día de ayer, es una idea que pudiese ser atractiva para la gente. Es decir, la gente tiene esa idea sagrada sobre el colectivo y disminuyendo lo individual, cuando deberíamos hacer todo lo contrario. Es decir, si realmente nos importa el bien colectivo, no podemos, pero para nada del mundo, relegar lo individual, y mucho menos ceder libertades en favor de ese bien colectivo, porque es lo que hemos hecho estos últimos años, y vaya que este experimento nos ha salido bastante caro. Es cierto. Otra cosa, Henkel, es que también, aparte, en este escrito que tú nos regalaste en 5 reflexiones sobre el libre comercio, hablabas de la economía de mercado, de la libre empresa. También tienes un apartado donde hablas de los controles y del caso Venezuela. Yo quisiera que tú le comentes un poco a los que nos están escuchando a qué te refieres, o cuál es la referencia más puntual que haces aquí sobre el tema de los controles, y qué podemos decir del caso de Venezuela, y al final del día la propuesta en resumen, ¿no? En detalle. Sí. Bueno, el caso de los controles, lo que hacen los controles es que te destruyen una información valiosísima, pero valiosísimo, como es el sistema de precios de mercado. Es decir, los seres humanos, a través de la economía de mercado, encontramos una manera maravillosa de comunicarnos, de decidir qué es lo que es importante para nosotros y qué no, para estimular ciertas actividades unas sobre otras, sobre dar información sobre lo que realmente está requiriendo un sector de la sociedad o la misma sociedad. Los controles te anulan esto, y también te destruyen los incentivos, porque y es algo que ha pasado en Venezuela. Cuando te fijan un precio por debajo de tu costo, entonces, por supuesto, ¿cuál es el incentivo para producir? Ninguno, nulo, y lo que ha llevado a la destrucción del aparato productivo nacional, y de eso Venezuela ya tiene un posgrado, ¿no? Un PhD. Con respecto también al caso Venezuela, y específicamente a lo que ha sido el ataque hacia la propiedad privada, que ese ataque a la propiedad privada no solamente ha sido por la vía de la expropiación. Es decir, cuando a ti te limitan, te restringen el uso y el disfrute de la propiedad privada, también hay un ataque a la propiedad privada. Hoy el empresario no puede fijar el precio de su producto. Hoy un empresario, sobre todo los que trabajan en el área de alimentos, no pueden distribuir los productos a donde ellos quieran. Se hace de manera forzada y a través de guías que son administradas centralmente por el gobierno nacional. Eso, por supuesto, no es la manera adecuada. Eso también te destruye los incentivos. Eso no te permite que florezca la actividad económica y que más actores
se sumen a la actividad productiva. Entonces, el caso venezolano, por supuesto, ha sido desastroso y volviendo al caso de los controles, y algo que mencionábamos ayer, y atándolo también con el tema institucional. Venezuela tiene un conjunto primero fue desmontada institucionalmente en buena medida, pero hay instituciones que quedan y son instituciones perversas, son instituciones extractivas. El caso, para mí, y lo citábamos ayer, para mí el caso emblema de institución extractiva, que yo creo que puede ser un referente mundial e histórico, es el control de cambio. El control de cambio fue para Venezuela la principal vía para que hubiese corrupción, cosa que esto ya lo alertábamos en años anteriores, pero hoy queda evidencia clara con casos como el del mismo Andrade, ¿no? Donde sin que hubiese ocurrido, que si no hubiese existido el control de cambio, entonces todos estos actos de corrupción hubiesen sido mucho más difíciles de que pasasen. Pero bueno, ocurren precisamente por este tipo de medidas que en lo económico te desincentivan, que en lo económico destruyen el aparato productivo, pero por otro lado también le sirve a quienes ejercen el poder para extraer riqueza de toda una nación. Henkel, Dinor Hernández, saludos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Dinor? Bienvenido. Henkel, me queda claro todo este mecanismo de intervención dirigido a destruir la empresa y la libertad, pero jamás pensó quizá el venezolano que destruyendo la empresa destruía también su vida, y sin lugar a dudas es porque hay una interacción individuo-empresa que muchas veces no queda claro. Triste y dura ha sido esta lección, ¿cómo lo ves? Sí, ha sido dura, pero oye, ayer María Corina decía algo que yo creo que sin haber vivido esto, la gente no se hubiese concientizado, y sobre todo en clases populares. La gente entiende la importancia del empresario. La gente ya está convencida de la importancia de la libertad y las libertades económicas y políticas y sociales, porque están todas atadas en la mano. Es decir, ha sido un duro aprendizaje. Pero que uno pudiese rescatar esto, ¿no? Y también lo conversábamos ayer. Yo creo que nunca en la historia política de Venezuela, bueno, uno quizás no se debería atrever a decir, generalizar de esa manera, pero de lo que yo tengo vida, eso sí lo puedo decir con claridad, yo nunca había visto un debate tan abierto sobre ideas liberales. Y yo creo que eso no hubiese ocurrido si Venezuela no hubiese tenido esta tragedia, ¿no? Que entonces siempre hay cosas que se pueden rescatar, pero que tenemos un deber de que estas ideas liberales se sigan discutiendo y que no las abandonemos jamás. Para eso hay que tener disposición a debatir, y a debatir de manera abierta, aceptando las ideas de los demás, que no sean ideas impuestas, que sean ideas que convenzan, pero jamás por la vía de la imposición, sino ideas porque la gente dice, mira, esto es lo que realmente funciona. Es una tarea ardua porque las ideas marxistas, socialistas marxistas, a veces pudiesen atraer a mucha gente porque son fáciles de digerir, o sea, son fáciles de mercadear, como también mencionaba ayer Miguel Velarde. Nosotros tenemos una labor muy, muy ardua, porque va a ser fácil adoptar medidas liberales para salir de la actual crisis, porque de manera forzada lo vamos a tener que hacer. Pero lo que va a ser difícil es que la mantengamos en el tiempo, y va a ser nuestro deber histórico esto, ¿no? De que estas ideas liberales se mantengan en el tiempo, y que esto no tiene nada que ver con libertad irrestricta. Es la libertad bajo el concepto de no coaccionar y que no me coaccionen, ¿no? La gente piensa que libertad es hacer lo que me dé la gana, pero ese no es el concepto de libertad. Libertad es en base a eso, a no coaccionar y no a ser coaccionado, y libertad también tiene que ver con el tema institucional y con reglas claras de juego, ¿no? Entonces hay que entender la libertad de manera apropiada para realmente estar convencido de que por allí es la vía. Ciertamente. Henkel, y ahora una pregunta mucho, o sea, más allá de lo que comentábamos en el libro, lo que hay aquí reflejado, ¿no? Sabemos que a ti te ha tocado hacer diversos análisis financieros y que también te reúnes cada cierto tiempo con algunas organizaciones, con algunos empresarios.
¿qué ves tú de positivo que puedes rescatar actualmente en cuanto a esas reuniones o eso que has podido palpar? ¿Crees que hay un consenso, entre comillas, de alguna u otra forma, entre los empresarios con respecto a estas ideas que justamente estamos hablando el día de hoy? ¿Crees que realmente se esté discutiendo y esté sobre la mesa, sobre el tapete, esta discusión de estas ideas que, bueno, al fin y al cabo son las ideas que realmente deberían estar presentes en un nuevo esquema de pensamiento, en un nuevo sistema realmente que quite por alguna otra forma el sistema socialista que hemos estado viviendo? ¿Crees que hay un consenso como tal dentro de esta camada o dentro de los empresarios como tal, emprendedores, en fin, pequeñas, medianas industrias, en fin? Sí, hay un consenso, pero oye, yo creo, hay una idea de Roberto Casanova, a quien siempre cito y resalto. Él tiene un libro muy útil, que lo tenés, se dice, por cierto, en línea, que se llama Bifurcación. Sí. En ese libro, él narra parte de la historia contemporánea de Venezuela y dice que Venezuela vivió una época que él llama o califica como demorrentista. Es decir, que vemos una especie de democracia que estaba sostenida por el rentismo, que la mentalidad que allí imperaba era, bueno, yo puedo tener algún tipo de contacto con alguien que está en el poder y listo, ya tengo mi futuro asegurado. Eso abundó en el pasado. Yo creo que todavía no nos hemos delastrado de ese tipo de pensamiento por completo. Eso va a terminar demoliéndose también cuando hayan cambios políticos fundamentales. Es decir, Venezuela tiene que ir hacia un proceso claro de descentralización. Tiene que ir a un proceso claro de desmontar el sistema presidencialista que hoy tenemos. Y tiene que también ir hacia un desmontaje del Estado patrimonialista. ¿Por qué? Porque sin ello, entonces, esta tentación de volver al demorrentismo va a estar allí. Pero en líneas generales, yo creo que sí. O sea, yo creo que sí hay cierto convencimiento de parte de los actores, y yo me atrevería a decir hasta el mundo político, y no solamente incluyendo 20, que claro, 20 como tal es quien claramente ha abrazado esta bandera liberal. Yo creo que hay consenso hasta de otros grupos políticos, ¿no? Quizás no de todos los partidos, pero sí de ciertos integrantes de partidos políticos, y que la vía es por la vía es por las libertades económicas y la restitución de derechos económicos. Y bueno, y por supuesto yo tengo que aquí decir que los empresarios en su mayoría están allí. Pero si no hacemos los cambios institucionales adecuados, si no hacemos ese cambio de modelo político, entonces la tentación de volver al socialismo, al demorrentismo, van a estar allí. Ese precisamente es el reto que tenemos en el mediano y largo plazo, porque repito, salir de esto, sin duda vamos a tener que hacerlo por la vía de libertades económicas y un esquema que uno pudiese llamar el liberal. El problema va a ser mantenerlo, créanme, el problema va a ser mantener para que ese crecimiento que tengamos pueda ser sostenido en el tiempo. Ese que creo que es el principal escollo que nos vamos a encontrar una vez que Venezuela se dé el cambio que se está gestando, porque yo creo que sí, un cambio que se está gestando. Sí, así es. Bueno, Henkel, agradecidísimos desde acá, desde RCR, por tu intervención. Tenemos que irnos a una pausa. Nos gustaría quedarnos hablando contigo, pero el tiempo en radio es corto. Así que bueno, muchísimas gracias a Henkel García por su intervención. Cuando son las 11:50 de la mañana, nos vamos a una pausa y luego volvemos. Usted escucha, aquí se habla libertad, con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Quieres conocer de dónde provienen las repeticiones de experiencias en tu vida? Aprender a reconocer las emociones ocultas que te llevan a enfermarte. Francis Blanco, terapeuta especialista en bioneuroemoción, constelaciones familiares y análisis del transgeneracional, te tiene las respuestas a todas estas interrogantes. Contáctala en Instagram por @elhilodefrancis o en su correo electrónico
el hilo de Francis@gmail o al 0424-111-1942. Conéctese a la emoción del hipismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deporte, 750 AM. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por RCR.tv, la radio que se ve. Bueno, amigo, a las 11:52 de la mañana, apreciando las reflexiones de Henkel, bueno, particularmente me queda claro que todo lo que diga social no es necesariamente bueno y todo lo que se llame liberal no es necesariamente malo. Sin lugar a dudas que este socialismo intentó manipular con la etiqueta social para hacerse pasar como más humanista, pero lo que es verdaderamente humanista es el sistema que le permite al ser humano rescatar su dignidad, progresar, desarrollarse y aportar a su familia y por ende a su comunidad, a su municipio y a su estado. Esa es la Venezuela en la que creemos. Ciertamente, Ignora, así es. El individuo ante todo, eso es lo fundamental y de hecho, eso también es una de las defensas de lo que hemos estado hablando el día de hoy sobre el libre comercio. Recordamos que hoy tuvimos en cabina a Anderson Riverol, que él es uno de los que aportó justamente en nuestra segunda publicación 5 reflexiones sobre el libre comercio. También tuvimos la intervención de Henkel García, un poco para comentar lo que viene con estas ideas liberales, que es lo que va a permitir reconstruir cada uno de los temas sensibles hoy en día en Venezuela. Entonces, bueno, también queríamos comentar contigo, Anderson, un mensaje que tú quieras dejarnos sobre tu reflexión, sobre tu aporte, sobre tu escrito y además sobre lo que tú has venido trabajando a lo largo de los últimos años, porque nosotros sabemos que tú has trabajado estos temas no solamente aquí en este texto, sino que cada vez que vas a algún estado, cada vez que pues puedes aportar con alguien del partido, no solamente del partido, tú has trabajado este tipo de temas. Entonces, ¿qué es lo que te ha motivado? Un mensaje final y bueno, que también cómo podemos conseguir este libro, o sea, de qué manera podemos conseguir este libro para las personas que no lo pueden tener en físico. A ver, en principio yo quisiera agradecer sobre todo a Weil, que es el ilustrador, de hecho son 5 ensayos, sí, y la portada, y todo eso es obra de Weil a nivel gráfico. Un trabajo de verdad grandioso. También hay que agradecer a la Fundación Friedrich Naumann, a Relial, que es la Red Liberal de América Latina, y bueno, la iniciativa del Partido 20. El libro se puede conseguir por vía web, en la página de 20 Venezuela. También habrá algunos en físico por allí que lo vamos a estar sorteando. Sí. ¿Qué mensaje daría? Yo quiero comenzar con lo que acaba de decir la diputada. Lo social no es necesariamente bueno y lo liberal no es necesariamente malo. Yo diría que yo me rijo por la norma aristotélica de que A es igual a A. ¿Qué significa esto? Que la experiencia y los hechos nos han dicho que siempre donde se ha puesto el apellido social a las cosas han sido para la destrucción de las personas y que lo liberal sí ha funcionado. Entonces, el socialismo es necesariamente malo y el liberalismo es bueno, ¿según qué? Según los hechos. El gran mensaje es: no se dejen manipular por aquellos que en base al resentimiento, en base a la envidia, quieren que la gente haga lo que ellos desean para su bienestar personal. Esto es un egoísmo irracional. ¿En qué creemos nosotros? En el egoísmo racional, donde la gente busca su felicidad y donde la gente puede ser libre y feliz siempre y cuando respete un Estado de Derecho, respete lo que es el emprendimiento de sus hermanos y así pueda conseguir efectivamente su felicidad. Hay 2 grandes enemigos que tiene la libertad. Uno son los traficantes de ideas de segunda mano, a quienes muchos llaman intelectuales, y lo otro es el sistema de planificación socialista, que es la ética de las cajas CLAP. Entonces, ¿cómo uno se revela? Bueno, uno se revela primero informándose en qué funciona
y qué no funciona, y luego tomando decisiones. Por ejemplo, nunca más apoyar a un partido que tenga ideas de la esclavitud, que tenga ideas de la planificación central y que tenga las ideas de la destrucción socialista. Si no, no habremos aprendido esta dura y difícil lección. Pues más claro no podía ser, Anderson. Yo muy agradecida porque yo quería hacer una acotación cuando Ekmalí dice en tus largos años, tampoco es que son muchos, porque eres un joven, al igual que Ekmalí, y yo me complazco cada vez que veo gente joven en Venezuela con ideas de libertad. Nosotros en 20 Venezuela le seguimos apostando a la ética del coraje, creemos en la formación y la educación para la libertad, pero desde la familia como primer referente de ética y de ciudadanía. Y desde allí nos impulsamos a rescatar este país, pero ahora lo que nos queda es de poner este sistema mediante la ética del coraje como vía para superar un régimen, una tragedia nacional que se hace llamar socialismo. Nunca más socialismo en Venezuela. Nunca más. Ciertamente. Bueno, agradecida además por la oportunidad de estar por segunda vez en este programa de Pedro Uruchurtu, Aquí se habla libertad. Agradecida contigo también, Dignora, por la oportunidad de compartir contigo, y con Anderson desde luego por su brillantez y por aclararnos también todo este tema que hemos estado comentando hoy sobre el libre comercio. Yo cerraría con la reflexión de que la libertad justamente y el liberalismo en sí es justamente se centra en el individuo y de allí deviene todo. Y lo que hablábamos también en nuestra editorial, que la libertad siempre es victoriosa, además que si bien la libertad tiene enemigos, como lo vinimos comentando el día de hoy en el programa, la libertad siempre triunfa, y ese es el mensaje con que yo me quiero ir. La libertad siempre triunfa. Cuando son las 11:58 de la mañana, amigos, tenemos que irnos. El próximo jueves nos escuchamos de nuevo en Aquí se habla libertad. Esto fue un programa maravilloso con Dignora Hernández, Anderson Riverol y mi persona, Ekmalí Maucó. Hasta luego. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu.